Julián se detuvo en la esquina, su abrigo de lana fina y sus zapatos lustrados contrastaban con el pavimento húmedo y gris. A su lado, Isabella se ajustaba su pañuelo de seda, sus ojos recorriendo con desinterés la escena. Fue entonces cuando lo vio, un chico, no mayor de 10 años, acurrucado bajo un toldo, con la ropa sucia y la mirada perdida. Su rostro era una mezcla de cansancio y una extraña familiaridad que a Julián le apretó el corazón. Él se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista. Isabella, notando la quietud de Julián, siguió su mirada. Su expresión, por un breve instante, se endureció antes de volver a ser la de siempre, una máscara de indiferencia. Frunció el ceño, molesta por la pausa en su paseo. Sus labios se curvaron en una fina línea, como si el chico fuera una mancha de suciedad en un cuadro perfecto. Fue entonces cuando la voz de ella, afilada y fría, rompió el silencio. Él se parece a tu hijo, el que está muerto, dijo. Julián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El nombre de su hijo, Julián J.R., era un fantasma que raramente se atrevía a pronunciar. ¿Y qué era?, añadió Isabella, sin una pizca de empatía. Julián no respondió, su mente en un torbellino. La noche en su lujoso apartamento, Julián no pudo conciliar el sueño. La imagen del chico se repetía una y otra vez en su mente, superponiéndose a la de su propio hijo. Eran la misma cara, los mismos ojos grandes y tristes, la misma curva en la barbilla, pero su hijo había sido blanco, y este chico era de raza negra. El detalle no importaba, lo que importaba era el parecido inquietante, casi sobrenatural. El chico de la calle se parecía más a su hijo que las viejas fotografías. Isabella lo encontró en la ventana, mirando la oscuridad. Le puso una mano en el hombro, con un gesto que pretendía ser consolador, pero se sentía vacío. Estás obsesionado, dijo. Es solo un chico. Los niños se parecen entre sí. Su voz era plana, como si estuviera dando un pronóstico del tiempo. Julián se apartó de ella, la extraña distancia entre ellos más pronunciada que nunca. El dolor de Julián J.R. había sido un agujero negro en la vida de Julián. Había perdido a su hijo en un accidente de coche 10 años atrás. La pena lo había consumido, y la relación con Isabella, una mujer que conoció en su soledad, se había construido sobre ese vacío. Julián se dio cuenta de que Isabella no había intentado llenar el vacío, sino cubrirlo, y ahora, el chico en la calle lo había destapado. Al día siguiente, Julián desoyó las protestas de Isabella y se aventuró de nuevo a las calles. Sabía que no podía encontrar al chico, que su búsqueda era inútil, pero la compulsión era demasiado fuerte. Caminó sin rumbo, mirando en cada rincón y bajo cada toldo, sintiendo la desesperación crecer con cada paso. La ciudad, con toda su riqueza y su miseria, le parecía un laberinto sin salida. Finalmente, lo encontró en el mismo lugar, acurrucado. Se acercó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. El chico levantó la vista, sus ojos grandes y cautelosos lo estudiaron. Había una mezcla de miedo y desafiante resiliencia en su mirada. Julián tragó saliva, sus palabras atascadas en la garganta. ¿Qué le dices a un niño que podría ser el fantasma de tu propio hijo? Le ofreció una barra de chocolate. El chico no la tomó de inmediato, dudando. Julián la puso suavemente en el suelo a su lado y se sentó a una distancia respetuosa. Mi nombre es Julián, dijo, su voz ronca. El chico lo miró fijamente por un momento. Luego extendió una mano y agarró el chocolate, su acto un pequeño, pero significativo, puente entre sus dos mundos. El chico, cuyo nombre era Leo, no habló mucho. Su desconfianza era un escudo que había aprendido a llevar. Julián le visitó todos los días durante una semana. Le llevaba comida caliente, ropa limpia y, a veces, un libro o un cuaderno de dibujo. Poco a poco, el escudo de Leo empezó a resquebrajarse. Le dijo que vivía solo y que se las había arreglado por su cuenta durante el último año. No quiso dar más detalles. Isabella no podía ocultar su desprecio. Estás gastando tu tiempo y tu dinero en un delincuente, le dijo a Julián. Lo único que quiere es tu dinero. Julián se encogió de hombros, ignorando su irritación. No se trataba de dinero, se trataba de una conexión que no podía explicar.
Le dolía que ella no pudiera verlo. Un día, Julian le preguntó a Leo si le gustaría ver un hogar. La idea de llevarlo a su mundo, a su apartamento lleno de arte y lujo, le pareció un paso natural. La mirada de Leo cambió, su cautela se agudizó. Él se negó con la cabeza, su voz un murmullo firme. No, gracias, no quiero problemas. Julian se dio cuenta de que el niño no solo desconfiaba de él, sino de la vida que representaba. Julian, en un intento por ganarse la confianza de Leo, le mostró una fotografía. Era un retrato de Julian Jr., sonriendo en un día soleado. La foto estaba en su cartera, y aunque no la sacaba a menudo, sentía que este era el momento. Le tendió la pequeña imagen a Leo, su corazón en la garganta. La reacción del chico fue la que esperaba, pero aún así, lo sorprendió. Leo miró la fotografía y su expresión se congeló. Luego, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una emoción que Julian no pudo descifrar. No era solo la sorpresa de ver la semejanza, sino algo más profundo, algo que Julian no podía entender. El niño pasó sus dedos por la imagen, como si estuviera tocando un recuerdo que no le pertenecía. Luego, miró a Julian, una pregunta silenciosa en sus ojos. Era mi hijo, explicó Julian, la voz quebrándose. Leo asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el rostro del chico sonriente. Por primera vez, Julian sintió que había cruzado una barrera. El secreto de su dolor, el parecido que los unía, ahora estaba a la vista, y Julian se dio cuenta de que no importaba si eran parientes o no. Su destino estaba ligado a este chico. Esa noche, un detective privado que Julian había contratado le entregó un informe. El documento, grueso y detallado, contenía la historia de Leo, y a medida que Julian leía, su mundo, que ya era inestable, se desmoronó por completo. El informe revelaba que Leo no había nacido en la calle, tenía una madre que lo había abandonado, y un padre que había desaparecido. El nombre del padre resonó en la mente de Julian como un eco de una pesadilla. El padre de Leo se llamaba Marcus Thorne. Julian sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Marcus Thorne había sido el conductor del otro coche en el accidente que se había cobrado la vida de su hijo, Julian Jr. Las autoridades habían dictaminado que la culpa había sido de Julian, pero él siempre había creído que Thorne era el responsable. Thorne había desaparecido después del accidente, y Julian nunca había podido encontrarlo. Isabella entró en la habitación mientras Julian estaba leyendo. Vio el papel en su mano y la expresión en su rostro. Te dije que no era buena idea, dijo, su tono seco. Julian no respondió. La ironía del destino era demasiado pesada. El chico que se parecía a su hijo era el hijo del hombre que él creía que lo había matado. El dolor se transformó en una ira profunda y fría. Julian confrontó a Isabella con el informe. ¿Sabes quién es el padre de este chico, verdad?, preguntó, su voz baja y peligrosa. Isabella se puso pálida, pero se recuperó rápidamente, su fachada de indiferencia volviendo. No sé de qué estás hablando, respondió, su voz temblorosa. Julian se rió sin humor. La máscara de ella se había roto por un segundo, y él había visto la verdad. Marcus Thorne, dijo Julian, el hombre que mató a mi hijo, y ahora veo que su hijo, el que se parece a mi hijo, está viviendo en la calle. ¿Es esto una broma macabra? ¿Una especie de venganza? La cara de Isabella se endureció. No seas ridículo, no tiene nada que ver conmigo, insistió. Julian sintió una desconfianza que se había estado gestando desde el primer día que la vio. Las mentiras eran como capas de barniz que se desprendían de la pintura de Isabella. Julian se dio cuenta de que ella nunca había compartido su dolor, solo lo había tolerado. ¿Pero por qué? Su falta de empatía no era solo una característica, era una barrera que había levantado para proteger un secreto. Ahora, Julian estaba seguro de que ese secreto tenía que ver con Marcus Thorne. Julian decidió que no podía dejar a Leo en la calle, independientemente de la conexión de su padre. El chico no tenía la culpa era de Julian, por haber perdido la pista de Thorne, pero la ira, que había estado ardiendo en su interior por años, ahora tenía una nueva dirección. Se dio cuenta de que había una manera de compensar a su hijo muerto, cuidando del hijo de su asesino. Isabella no podía soportar esta idea. «Estás loco»,
le gritó a Julián. Vas a traer a ese niño aquí. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pensarán tus amigos? Te convertirás en un hazmerreír. Sus argumentos no se basaban en la seguridad de Leo, sino en la reputación de Julián, y a Julián ya no le importaba su reputación. Julián le hizo una propuesta a Leo. Quiero darte un lugar seguro para vivir, le dijo. Leo lo miró con los ojos muy abiertos, su expresión una mezcla de asombro y desconfianza. No podía entender por qué este hombre rico estaba tan interesado en él. Después de una larga pausa, asintió, su voz apenas audible. Está bien, pero si intentas algo, me iré. La desconfianza seguía allí, pero había un rayo de esperanza. La llegada de Leo al lujoso apartamento de Julián fue una colisión de dos mundos. Julián contrató a un tutor privado para él, le compró ropa nueva, pero Leo se sentía incómodo. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, un espacio tan grande como la casa en la que había crecido. Julián, por su parte, se sentía extraño. No era un padre, y Leo no era su hijo, o eso creía. Una tarde, mientras Julián organizaba los viejos álbumes de fotos de su hijo, encontró un sobre sellado. Tenía una etiqueta, para Julián, si algo me pasa. La letra era de su difunta esposa, Sara. Había estado en el fondo de una caja, sin descubrir, durante años. Julián lo abrió, con el corazón latiendo con fuerza, y lo que leyó cambió todo. La carta de Sara era una confesión. Ella había estado involucrada con otro hombre, un hombre de la clase obrera, el hombre del accidente, Marcus Thorne. El día del accidente, ella iba a encontrarse con él, pero Julián Jr. había insistido en ir con ella, y el chico que había muerto en el accidente no era su hijo biológico, era el hijo de Thorne. Julián Jr. había sido intercambiado al nacer. El verdadero hijo de Julián y Sara era Leo. El mundo de Julián se invirtió por completo. La ira que sentía por Marcus Thorne se desvaneció, reemplazada por una tristeza abrumadora por su esposa y el destino de su verdadero hijo. Julián Jr., el niño al que había amado y enterrado, no era su sangre. Su verdadero hijo era el chico que había encontrado en la calle, un chico que había sufrido por su culpa. Isabella, al enterarse de la noticia, se puso furiosa. El hombre que se había acercado a ella, el hombre que ella creía que la amaba por su belleza y su estatus, ahora estaba preocupado por un chico negro que era su hijo ilegítimo. Ella no lo podía soportar. Trató de manipularlo, de convencerlo de que la carta era una falsificación, pero Julián no escuchaba. Él solo tenía ojos para Leo. Julián se dio cuenta de que Isabella había estado al tanto de la verdad. La forma en que había reaccionado al ver a Leo en la calle, su falta de simpatía, su insistencia en mantener a Julián alejado de él. Todo tenía sentido. La idea de que el hombre que amaba tenía un hijo con otra mujer era un insulto para su orgullo. Julián la confrontó. Lo sabías, dijo, con su voz baja y llena de dolor. Lo sabías todo este tiempo. Isabella, sin una pizca de arrepentimiento, se encogió de hombros. Tu ex esposa era una mujer vulgar. Tú eres un hombre de dinero, Julián. Eso es lo que importa. El resto es solo drama. Julián se horrorizó. Se dio cuenta de que su relación no había sido una unión de amor, sino una transacción. Él había buscado compañía y ella había buscado estatus y dinero. Su relación era tan vacía como la vida que había llevado durante los últimos 10 años. La verdad salió a la luz. Isabella no solo había estado al tanto del secreto, había ayudado a Marcus a huir. Cuando Marcus se enteró de la verdad sobre Leo, se había asustado y le había pedido ayuda a Isabella. Ella, al ver una oportunidad para deshacerse de un rival, lo había ayudado, con la condición de que nunca regresara. Su plan era mantener a Julián y a Leo separados para siempre. Julián la echó de su apartamento. El silencio que llenó la habitación después de que se fue era ensordecedor. Por primera vez en una década, Julián se sintió verdaderamente solo, pero no fue un sentimiento de tristeza, fue un sentimiento de libertad. La verdad, aunque dolorosa, lo había liberado del peso de la mentira, y ahora, tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una relación real con su verdadero hijo. Julián se sentó al lado de Leo en su habitación.
El chico estaba dibujando, sus manos expertas y seguras. Julián respiró hondo. Las palabras se le atascaban en la garganta. No sabía cómo empezar. Leo, dijo, su voz temblando. El chico levantó la vista. Sus ojos grandes y cautelosos lo estudiaron. Necesito contarte algo. Le contó a Leo la historia de su padre biológico, Marcus Thorne, de su madre, Sara, y del intercambio de bebés. Le mostró la carta, la prueba de la verdad. Leo escuchó, sin decir una palabra, sus ojos fijos en la carta. Cuando Julián terminó, el chico se quedó en silencio por un largo momento, procesando la historia. La incredulidad se transformó en una tristeza profunda, y luego, en una ira fría. ¿Por qué me abandonaron?, preguntó Leo. La pregunta golpeó a Julián como una bofetada. Julián Jr. había muerto, pero Leo, su verdadero hijo, había sido abandonado y obligado a vivir en las calles. Julián se dio cuenta de que su dolor no era nada comparado con el del chico. No lo sé, respondió Julián, su voz quebrándose, pero me gustaría poder compensártelo. Julián se acercó a Leo y le tendió la mano. Soy tu padre, Leo, dijo, y me gustaría poder serlo para ti, si me dejas. El chico lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Por un momento, Julián pensó que se iría, que la verdad sería demasiado pesada para él, pero Leo no se fue. En cambio, le tendió la mano, y por primera vez, padre e hijo se unieron. Esa noche, cenaron juntos, por primera vez como una familia. Leo, por su parte, se abrió más. Le contó a Julián sobre su vida en la calle, sobre los peligros y las dificultades. Le contó sobre sus sueños, sobre cómo quería ser artista. Julián escuchó, fascinado, el corazón lleno de una emoción que no había sentido en una década. La relación de Julián con Leo creció a pasos agigantados. Julián le enseñó a Leo a jugar al ajedrez, a tocar el piano. Leo le mostró a Julián la ciudad, los rincones que solo un chico de la calle conocería. Por primera vez en su vida, Julián no solo tenía un hijo, tenía una conexión, un lazo irrompible. La historia de Julián y Leo llegó a los periódicos, pero a Julián no le importó. Lo único que le importaba era la felicidad de su hijo. La gente lo miraba, lo juzgaba, pero él solo veía a Leo, sonriendo por primera vez en su vida. Isabella, por su parte, desapareció, llevándose consigo la última sombra de su pasado. Julián se dio cuenta de que nunca había sido feliz con ella, solo había estado cómodo. Julián le compró un estudio a Leo, lleno de lienzos y pinturas. El chico pasaba horas allí, creando obras maestras de su imaginación. Sus pinturas eran oscuras y melancólicas, pero llenas de vida. Julián vio en ellas el alma de su hijo, la resiliencia que había aprendido en la calle, y Julián se dio cuenta de que el dolor no había sido en vano. Había creado una conexión, un lazo que duraría para siempre. Un día, mientras miraban un lienzo, Leo se volvió hacia Julián, sus ojos brillantes. Gracias, papá, dijo. La palabra, sencilla y llena de emoción, golpeó a Julián como un rayo. Por primera vez en su vida, Julián se sintió completo. Había encontrado a su hijo, y había encontrado su propósito, y la vida, que había estado llena de tristeza, ahora estaba llena de esperanza. Julián decidió honrar la memoria de su difunta esposa, Sara, haciendo algo por los niños que se encontraban en la misma situación que Leo. No era una fundación, ni una organización de caridad, era algo más personal, algo que venía del corazón. Abrió su casa a un grupo de niños sin hogar, ofreciéndoles un lugar seguro para vivir y una oportunidad para aprender y crecer. Leo, por su parte, se convirtió en una inspiración para los otros niños. Les enseñó a pintar, a dibujar, a encontrar la belleza en los rincones más oscuros de sus vidas. Su historia les dio esperanza, la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, se puede encontrar un rayo de luz. Julián y Leo, padre e hijo, se convirtieron en una familia, no por sangre, sino por amor. La vida que habían perdido, la vida que habían anhelado, ahora era una realidad, y la felicidad que habían encontrado era más valiosa que todo el dinero del mundo. Julián se dio cuenta de que la vida no se trataba de ser rico, sino de ser rico en amor. Julián y Leo se sentaron en el jardín,
el sol en sus rostros. Leo, ahora un joven adulto, le mostró a Julian su última pintura, un retrato de Julian Jr. La pintura era hermosa, llena de color y vida. Julian se dio cuenta de que su hijo había encontrado la paz, y la había compartido con él. Es hermoso, Leo, dijo Julian, es lo más hermoso que he visto. La vida de Julian, que había comenzado con una tragedia, había terminado con una alegría que no podía haber imaginado. Había encontrado a su hijo, y había encontrado su propósito, y la lección que había aprendido, la lección de que el amor no tiene fronteras, era la lección más importante de todas. El dolor había sido una parte de su vida, pero la felicidad era la que se había quedado, y la historia de Julian y Leo era una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden surgir. Y ahora, Julian y Leo estaban listos para escribir el próximo capítulo de su historia. Espero que esta historia te guste y que resuene con tu público. Es muy dramática y emotiva, y el giro al final es ideal para mantener a la audiencia enganchada. Si te gustaría cambiar algún capítulo o profundizar en la historia de algún personaje, házmelo saber. Y no olvides animar a tus espectadores a que se suscriban a tu canal para más historias increíbles.